Hola chiquillos, buenas tardes, ¿cómo están? Soy la profesora Gabriela, saludándolos por acá en esta oportunidad con esta clase grabada. Mi especial saludo a los chiquillos del octavo B, que no tuve la oportunidad de conocerlos. De igual modo también a los chiquillos de octavo A y C. Un, un abrazo para cada uno de ustedes, con mucho cariño, esperando que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a hablar del compromiso, del bien común, pero específicamente del bien común a través de unos conceptos de un concepto bastante particular que es la virtud. Se pareciera que es una mezcla, pero no, vamos con calma. La presentación, voy a dar una introducción, voy a presentar un concepto básico, vamos a analizar algunas virtudes humanas y las teológicas, ya que estas son fundamentales para el área de religión. Y también, como conclusión, tenemos del estudio a la acción, es decir, aterrizar lo que podamos comentar en esta clase. Me disculpan que la presentación, no sé por qué, pero me salió mitad español, mitad inglés. Bien, como introducción tenemos que generalmente la virtud se entiende como una tendencia de la persona a obrar bien, lo que se adquiere mediante el ejercicio constante de las buenas acciones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ampliar el concepto de lo que significa virtud y es aquella capacidad de producir algo positivo, un determinado efecto o una tendencia siempre a lo positivo. Y por último, podemos decir también que es una disposición habitual para hacer el bien. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1803, nos habla y nos dice o nos define que la virtud es una disposición habitual y firme de hacer el bien. ¿Cuáles son estas virtudes? Yo tomé algunas, no todas obviamente, para hablar de las virtudes humanas. Tomé la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Vamos a ver con unos ejemplos concretos cómo podemos nosotros practicar estas virtudes. Por ejemplo, cuando hablamos de prudencia, esta prudencia habla de la disposición para entender las situaciones. Por ejemplo, cuando yo voy a cruzar una calle, mirar hacia los lados es ser prudente. Es intentar siempre hacer las cosas de la mejor manera. Como por ejemplo también un ejemplo sencillo y concreto es cepillarme los dientes después de cada comida. Es prudente hacerlo no tanto por la higiene, sino también por el cuidado de nuestros dientes. Expresarse con un lenguaje correcto. Esto es prudente en las salas de clase, cuando nosotros nos reunimos de carácter formal. Obviamente que con nuestros compañeros o amigos podemos decir ciertos garabatos, pero es prudente que en ciertas ocasiones pues manejemos un lenguaje correcto y expresarnos de la mejor manera. Eso es ser prudente. Por ejemplo, conducir en estado de cuando conducimos mejor dicho, cuando no debemos conducir antes de beber bebidas alcohólicas. Eso no es prudente porque ponemos en riesgo no solamente nuestra vida, sino la vida de los demás. Hay un ejemplo también bastante concreto y sencillo que realizamos constantemente o no lo realizamos, que es observar la fecha de vencimiento de los productos que consumimos. Fíjense que es un acto de prudencia, poder estar alerta a esas fechas. ¿Por qué? Porque me puedo intoxicar, porque puede ser malo o perjudicial para mi salud. También es prudente escuchar consejos, chiquillos. Cuando a veces me dicen las cosas, uno lo toma a veces a mal, pero es necesario que lo escuchemos y nos quedemos con lo que mejor nos agrade. Colocarse el cinturón de seguridad cuando voy en el auto con mis padres, con mis abuelos, con algún familiar, también es prudente. Otra virtud humana que quiero mencionar aquí es la justicia. Significa la justicia es la voluntad de darle a Dios y a las personas lo que corresponde.
ni más ni menos. Ser justo es dar lo que corresponde. Un ejemplo puede ser que existan leyes contra la explotación de las personas. Otro ejemplo podría ser, en este tiempo de pandemia, que existan programas de crédito para los microempresarios. En esta situación que estamos viviendo, donde las personas carecen de ingreso salarial, es necesario que existan este tipo de programas. Esto significa practicar la justicia. También acceso al sistema de la salud, que todos gocemos de un beneficio, que podamos ir al médico, que podamos contar con una asistencia. Eso sería bastante justo. Cuando hablamos de fortaleza, otra virtud nos referimos es a lo que nos permite mantener la firmeza en los momentos de dificultad. Y cuando hablamos de fortaleza, podemos pedir la fortaleza para ser siempre honestos. Y esto no es fácil, ser una persona honesta en alguna situación en concreto puede costarnos mucho. Otra pudiera ser otro ejemplo para tener paciencia. Necesitamos fortaleza porque a veces carecemos de tolerancia y tener esa fortaleza de ser paciente es una virtud maravillosa. También es necesario otro ejemplo con esta virtud sería para asumir responsabilidades y obviamente también para ser valientes. Otra virtud humana necesaria en este tiempo es la templanza. Esta nos ayuda a no dejarnos llevar por los placeres, no caer en vicio, en el comodismo de que mejor me quedo viendo tele o jugando play, sino en estos momentos es necesario también mantener la calma en las situaciones de dificultades. Y como por ejemplo podemos decir, tenemos que mantener la calma cuando ocurren accidentes. A veces todos queremos hablar y opinar, pero es mejor callar. También cuando existen discusiones, cuando a veces hacemos filas, es necesario también esta prudencia, esta templanza. Cuando a veces estamos cansados haciendo una cola, una fila, y es súper difícil, a veces no sé si notan que hay personas que se quieren como pasar a los puestos de adelante sin pensar en el otro. Hasta aquí con las virtudes humanas, para pasar entonces a las virtudes teologales. Las virtudes teologales son virtudes que se relacionan directamente con Dios. Tiene que ver también, toca una parte lo psicológico, lo intelectual, pero sobre todo lo espiritual. En ella vamos a encontrar lo que significa la fe. Recuerden que la fe es creer en Dios. Es una virtud en el caso de la vida religiosa que tiene que ver directamente con lo que creo, con mis convicciones. Por otro lado, tengo la esperanza. Esta virtud lleva al individuo a poner absoluta confianza en lo divino. Y no solamente en lo divino, sino también en lo que quizás Dios quiere para mí y para la humanidad. Y por último, y no menos importante, la virtud de la caridad. Esto es un sinónimo de la palabra amor. Y en esta se concentra todo lo que significa Dios, un Dios amoroso que ama sobre todas las cosas y es buena practicarla con los demás, con el prójimo y con nosotros mismos. Para ir finalizando esta pequeña clase, quisiera como aterrizar, ¿no? Haciéndole varias preguntas que no me tienen que contestar, solamente para interiorizar. ¿De qué manera se puede evidenciar en tu comunidad la búsqueda del bien común? O vamos a bajarla un poquito más. ¿De qué manera se puede evidenciar en tu casa, en esta sociedad, la búsqueda del bien común? Recuerden que a veces prevalece, en muchas oportunidades, la gente se quiere beneficiar. Se quiere beneficiar y conseguir cosas, pero para lo particular, olvidándome de lo que el otro necesita. Si a mí me hace falta, no me importa el resto. Entonces, por ahí una alerta, chiquillos, a siempre procurar
trabajar por el bien de los demás y el bien de nosotros mismos, que es válido también. Otra preguntita que nos hace ser conscientes es, ¿en qué momento has realizado acciones concretas pensando en el bien común? Recordando que lo particular suena y es un acto egoísta. Entonces, hasta allí lo vamos a dejar en esta oportunidad. Les voy adicional a este PPT, les voy a enviar hoy un formulario, es que es un control formativo, sería el primero. Tiene algunas preguntas que nos va a hablar de lo que nosotros acabamos de decir. Recuerden, chiquillos, que el bien común guarda relación con el reino de Dios. Eso tiene que quedar claro. Pues que muy bien esto puede ser una clase de ciudadanía, una clase de valores, pero también es bueno a todo agregarle esa pizca de Dios. Entonces recuerden que el bien común también guarda relación con el reino de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros, para nuestros proyectos? Sin más, agradezco toda su entrega, sus aportes con las entregas de sus actividades. Y los que aún no lo han hecho, pues todavía estoy esperando atenta a que lo hagan. Y bueno, no me queda más que despedirme, espero que se encuentren bien, los valoro muchísimo y espero que se encuentren en sus casas tranquilos, menos agobiados y bueno, ojalá puedan ustedes cultivar todas estas virtudes como la paciencia, la fortaleza y sobre todo la caridad. ¿Cuánta caridad necesita el mundo? Se les quiere, mi cariño para ustedes, un abrazo, la profe Gaby.